Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación organizado por la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, enmarcado dentro del proyecto Cuida tus encías, divulgación para la sociedad en general. ¿Es normal que te sangren las encías? Bueno, esto es una pregunta que nos hemos hecho muchos y muchas y hoy vamos a tener una buena respuesta. En unos minutos saludo a las doctoras Paula Matesanz y María Riobó, que ya nos están esperando para hablar de esta cuestión y esclarecer algunas de estas falsas creencias, de estos falsos mitos que existen con respecto al sangrado de nuestras encías. Yo les tengo que recordar que Cuida tus encías es una página web de información donde ustedes pueden encontrar en www.cuidatusencías.es la mejor de las informaciones, porque está contrastada, porque las fuentes son fuentes fiables y porque está elaborada por un grupo y un equipo de periodistas. Así que si tienen alguna duda con respecto a la salud de su boca, miren, muy fácil. Acerquen su móvil a este código QR, lo escanean, se suscriben al newsletter y recibirán en su correo electrónico cada vez que preparemos alguna información o mensualmente los contenidos de esta página web, que no solamente son contenidos leídos, no solamente son informaciones, sino que además, como están viendo en estos momentos, es un espacio de divulgación también online y hacemos este tipo de programas como es Cuida tus encías en directo. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida saludamos a nuestras doctoras que ya nos están esperando. Pues ya las tenemos aquí, a las dos, juntitas hoy, desde creo que estáis en la Universidad Complutense de Madrid, a las doctoras María Riobó y Paula Matesanz, a las que es un placer siempre saludar en Cuida tus encías. Muy buenas tardes a las dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de teneros nuevamente para este ejercicio de divulgación, para dar a conocer realmente lo que ocurre en nuestra boca y sobre todo ir descartando falsos mitos. Voy a ir lanzando una pregunta a cada una. Empiezo contigo, Paula, si te parece, porque me gustaría preguntarte el eje fundamental, ¿no? ¿Es normal que nos sangren las encías al cepillarnos o al utilizar el hilo dental? Bueno, no es normal. Es frecuente. Es muy habitual porque hay muchas personas que refieren este sangrado que les pasa muchas veces incluso desapercibido porque ellas creen que le pasa a todo el mundo, pero no. Si por normal entendemos bueno o carente de importancia, no es así. ¿Qué significa, María, que nos sangren las encías? ¿De qué nos está avisando? ¿Es señal de un problema? Es señal de un problema, como ha dicho Paula. Bueno, el problema fundamental es que hay muchas personas que lo normalizan, pero lógicamente si un tejido sangra es porque algo está pasando debajo, ¿vale? Y por lo general suele estar relacionado con una inflamación y por lo general está relacionado con gingivitis, pero lo más importante es que puede estar relacionado con patologías más importantes como una periodontitis o incluso enfermedades sistémicas que pueden hacer que, bueno, también una de las señales de alarma sea el sangrado de las encías. María ya nos ha dado algunas claves, Paula, pero me gustaría incidir un poquito en las causas principales, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes del sangrado de las encías? Bueno, las causas más comunes son, como decía María, la patología que despierta una respuesta inflamatoria en el organismo, ¿no? El organismo percibe que hay una agresión, en este caso de bacterias, entonces las bacterias se disponen encima de las encías y el cuerpo trata de defenderse y lo hace mandando sangre, dado que en la sangre están las células que nos defienden de las agresiones. Entonces esto, ¿dónde se da? Pues principalmente se da en las enfermedades periodontales y dentro de ellas pues sabemos como siempre que tenemos la gingivitis y la periodontitis, pero sobre todo se asocia a estas patologías. María, me gustaría incidir un poquito más en el papel que juega la placa, el sarro, es decir, ¿por qué acaban provocando esa sangre? Es un poco, ¿qué es lo que ocurre en nuestra boca, en ese ecosistema del que estamos hablando?
Pues justamente la placa, el sarro, bueno, el biofilm, si hablamos en términos un poco más específicos, es la acumulación de estas bacterias y tienen una relación directa con la inflamación. Y aunque muchas veces no veamos o los pacientes nos digan, pues es que yo me cepillo, yo no me veo sarro, quizá esté debajo de esa encía. O sea, si la encía ensangra, hay un proceso inflamatorio y algo hay debajo. Y eso es importante que se entienda. Ese algo ahí debajo, Paula, son esas enfermedades periodontales de las que estabas hablando, es decir, la gingivitis, la periodontitis, aunque lo hemos comentado muchas veces, pero por si alguien nos ve por primera vez, me gustaría que nos explicaras un poco en qué consisten ambas patologías y un poco qué es lo que ocurre en ese momento. Sí, pues ambas son patologías no de los dientes, sino de los tejidos que soportan los dientes. La diferencia entre una y otra es que una tiene un carácter reversible, que es la gingivitis, en la que únicamente hay una inflamación, pero una inflamación debida a una causa, que es la acumulación del biofilm, tal y como decía María. Pero si eliminas ese biofilm, la enfermedad desaparece. Es reversible por ese motivo. Mientras que la periodontitis es digamos, la consecución de no haber resuelto la gingivitis que da pie a una situación irreversible, donde no es que la enfermedad no pueda curarse, porque puede tratarse y resolverse, pero sus secuelas ya son irreparables. Se ocasiona una pérdida de hueso que no se puede recuperar. Entonces, a partir de ese momento, la persona que la ha padecido puede vivir en salud, pero con la secuela de esta enfermedad y con un soporte reducido de los dientes. Con un daño irreversible, como estás comentando. María, el estrés, el tabaco, la mala alimentación, ¿son factores que pueden contribuir a ese sangrado de nuestras encías? Sí, aunque la causa directa siempre va a ser la acumulación de este biofilm, pero hay circunstancias en la vida o momentos en la vida o situaciones clínicas como pues, una situación de estrés o cualquier condición que hace que nuestras defensas estén disminuidas y a nivel local se traduce en el que, bueno, pues una cantidad de bacterias que conviven con nosotros en nuestro día a día, nuestro sistema o nuestra primera barrera de defensa no sea capaz de combatirlas y puede hacernos susceptibles al sangrado de las encías. Por lo tanto, condiciones como el estrés o cualquier enfermedad que altere nuestra respuesta inmune puede hacer que tengamos más susceptibilidad a sangrar. Por el contrario, el tabaco justamente ocurre lo contrario. Los pacientes que fuman, justamente este factor puede camuflar el sangrado. Y esto es importante que se entienda bien, porque el tabaco lo que hace es afectar la microvascularización periférica y camufla esta inflamación y hace que los pacientes no sangren y muchos piensen que están bien. Por lo tanto, que estos factores pueden actuar a diferentes niveles en las encías. El daño puede ser peor, efectivamente, ¿no? Si no hay ese testigo que se dispara, ¿no? Con motivo del tabaco. ¿Y qué ocurriría, Paula, si no tratamos ese sangrado de las encías? A largo plazo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Si lo dejamos pasar, oye, esto lo hago, es normal, no me asesoro bien, no voy al dentista. Pues puede pasar que una condición reversible, como decíamos que era la gingivitis, desencadene una situación ya irreversible como la periodontitis. Entonces, es importante, en ocasiones no siempre el sangrado pone de manifiesto este tipo de enfermedades, puede haber un sangrado traumático en un momento dado, pero sí que el consejo profesional sería que al menos se consulte, porque es el dentista o la dentista quien va a tener la capacidad de asesorar al paciente y de decirle si lo que está teniendo es un proceso que nos está hablando de enfermedad o no, pues simplemente una condición puntual, traumática y ya está. Porque por tener un poquito de sarro también, a lo mejor si no nos hemos hecho una limpieza hace tiempo, podría ocurrir que nos sangre en el momento. También es un indicador de decir, oye, aquí hay que ir a limpiar esto, ¿no? Efectivamente, es que el poquito es una evaluación una forma de medir muy subjetiva que tiene poca traducción luego en lo que realmente va a pasar, ¿no? Entonces, correcto. El poquito, muchito,
mejor hay que dejarlo en manos de los profesionales. Si sangra, hay que ir a consultar a los profesionales, como estamos haciendo hoy con María Riobó y con Paula Matesanz. Estamos hablando del sangrado de las encías. María, ¿puede ser también el sangrado de las encías un indicador de otro tipo de patologías que no tengan que ver con la salud de nuestra boca? Se me ocurre diabetes o algún problema cardiovascular. ¿Hay algo de ciencia con respecto a esto? Sí, de hecho, ya lo he introducido un poco en la pregunta anterior, pero cada vez tenemos más aval científico que hace que esta relación sea más fuerte, de hecho, una relación bidireccional. Tanto los problemas de encías pueden afectar y alterar al control de una diabetes, como al revés, una diabetes no controlada o no diagnosticada puede hacer que el paciente o uno de los primeros signos de alarma sea el sangrado de las encías. Lo mismo ocurre con enfermedades cardiovasculares y con otras enfermedades que cada vez se está estudiando más en medicina periodontal y que al final pone de manifiesto que pues las periodontitis, las gingivitis, sobre todo las periodontitis, es una enfermedad inflamatoria como otras muchas que hacen que nuestro sistema esté en un sistema inflamatorio en general y comparten muchos factores con otras enfermedades sistémicas. Y cada vez está habiendo más evidencia acerca de este tema. Muy interesante. Hasta ahora hemos hablado un poco de todas las consecuencias del impacto, pero en este blog o en este programa nos gusta hablar mucho de prevención, ¿no? De cómo evitar el daño, porque evidentemente estamos hablando de una situación en la que ya, como habéis dicho, en algunos casos también es irreversible, etcétera. Pero ¿cómo podemos prevenirlo, Paula? Es decir, ¿qué hábitos podríamos adoptar en nuestra rutina diaria para evitar que nuestras encías sangren? Pues la verdad es que prevenir la aparición de las enfermedades periodontales y su consecuente sangrado es bastante sencillo. Lo que pasa es que exige cierta disciplina y cierto tiempo. Pero la clave de la prevención está en las medidas de higiene oral, en el cepillado frecuente y además bien llevado a cabo. Es decir, muchos pacientes le enseñan el cepillo a la boca y eso no es suficiente. El cepillado debe ser de al menos 2 minutos y debe complementarse con algún tipo de herramienta para la higiene interdental, preferiblemente, tal y como dicen los consensos, los cepillos interdentales. Eventualmente hay personas que pueden verse beneficiadas del uso de algún antiséptico y luego existen otras herramientas como el agua a presión, como los rascadores linguales, pero podríamos decir que fundamentalmente el cepillado y la utilización diaria de la higiene interdental. Esos espacios que hay entre los dientes que tenemos que dejarlos también bien limpios para que no se acumule ahí ese biofilm, ¿no? Es que al final es la mitad del diente. Cuando nos cepillamos estamos limpiando por delante y por detrás, pero el lateral de los dientes supone prácticamente el 50% de la superficie del diente. Y si no es con una herramienta específica de estas que estamos mencionando, no vamos a conseguir limpiarlas. María, aunque no es el tema eje del día de hoy, pero ¿cómo debemos elegir el cepillo de dientes, la pasta dental, ese enjuague del que estaba hablando, esos colutorios de los que estaba hablando Paula? ¿Cuáles serían un poco los consejos básicos para mantener estas encías de una forma más saludable? Lo más importante es seguir la guía del profesional, porque cada uno es un individuo diferente, tiene una posición y una condición diferente en los dientes y es importante dejarnos asesorar. Es nuestro profesional dentista, periodoncista o higienista que nos tiene que indicar qué tipo de cepillo, qué tipo de cerda, qué tipo de cabezal, en función también de nuestra destreza. Luego, la combinación con estos dispositivos interdentales, el grosor, probar. Es muy importante que nos guíe un profesional porque podemos pensar que lo estamos haciendo bien y todos los días perder este tiempo tan valioso a día de hoy, pero no lo estamos haciendo bien si alguien no nos ha guiado o si al menos no ha visto que lo estemos haciendo correctamente. Por lo tanto, es importante seguir esas guías específicas que nos marcan en función de nuestras condiciones orales. Paula, en este punto me gustaría volver a incidir en la limpieza interdental, ¿no? Estabas hablando del hilo dental, de los cepillos interproximales, has mencionado incluso los irrigadores. Esta limpieza interdental es muy importante en ese contexto de la prevención del sangrado de las encías. Es fundamental, es fundamental. El que
la persona que no utilice la higiene interdental está aspirando como mucho a conseguir un 50% de la eficacia o de la cobertura de las necesidades de su boca. Y eso haciendo el cepillado perfecto, que dudosamente vamos a ser capaces de hacer un cepillado perfecto. O sea, yo misma, siendo profesional, no diría que mi cepillado es eficaz al 100%. Por tanto, si tan solo aspiramos a la mitad y la mitad no la tenemos garantizada, estaremos consiguiendo un 40, un 35% de eficacia o de eliminación del biofilm tal y como lo necesitamos. Por tanto, indiscutiblemente necesitamos explicarles a los pacientes y que todo el mundo entienda que la higiene interdental no es un complemento, no es un añadido, es parte del día a día de las necesidades básicas para el mantenimiento de la salud oral. Yo no lo había oído nunca hasta hoy y mira que llevo tiempo trabajando en el marco de las encías, pero decir que la limpieza interdental es el 50% del diente me parece un dato muy importante. Es decir, por muy bien que te laves la boca, si no la llevas a cabo, te estás dejando la mitad de la boca sin limpiar. Claro, piensa que el diente tendría, o sea, lo podríamos dividir, es como un cubo. Entonces, en realidad tiene 4 paredes. 2, una frontal y una posterior, pero luego tiene 2 paredes laterales. Entonces, algo pueden entrar las cerdas del cepillo, un poquito, pero desde luego no van a limpiar toda esa superficie lateral. Entonces, es matemáticas. Totalmente. De hecho, totalmente. el sangrado del que hablamos fundamentalmente se debe a la ausencia de esta higiene interdental. La encía está inflamada justo en ese espacio. Justo en ese punto. Wow. Bueno, pues hablemos del tratamiento, de cuándo ir a consultas. Por ejemplo, María, ¿cuándo es necesario acudir al dentista si detectamos que nuestras encías sangran? Ya lo habéis comentado, pero me gustaría volverlo a recordar. Pues en el momento en el que sangran. En el momento en el que sangra. Tenemos, digamos, la suerte de tener ese chivato. Hay otras enfermedades como la hipertensión que no nos avisa. Pero justamente aquí nos están avisando y, bueno, pues llamamos y aunque sea por un motivo que puede ser mucho menos relevante como puede ser un proceso traumático, pero al menos es importante descartar que no haya una patología más importante o irreversible, como una periodontitis. Permitirme el símil del coche, pero cuando el coche te dice que hay que cambiar el aceite o que cuando ¿no? esos chivatos que aparecen sería un poco lo mismo. Esto pasa por algo, ¿no? Aquí hay un indicador de que no funciona. ¿Y cómo se trata eso en la clínica, Paula? Cuando llega una persona os dice, oye, mira, me están sangrando las encías, ¿qué tratamientos tenéis? ¿Qué le podéis ofrecer? Depende de la causa y depende de la severidad de la enfermedad, pero digamos que por responderte de una manera sencilla, casi todos los tratamientos pasan por la eliminación profesional del biofilm, de la placa, con una mayor o menor necesidad de profundización, pero al final, esencialmente, lo que hacemos es eliminar las bacterias que están causando esta enfermedad. María, estamos hablando en todo momento de esa limpieza doméstica de la que hacemos en casa, pero yo creo que en este punto siempre es necesario recordar cuánto tiempo tenemos que ir al dentista o cada cuánto tiempo tenemos que ir al dentista a hacernos la limpieza que hacéis vosotros mucho más en profundidad, ¿no? Y de qué manera esto también ayuda a prevenir el sangrado de las encías. Claro, estas visitas pues tienen que ser también pautadas por el profesional. Si hemos tenido antecedentes o tratamientos previos, es muy importante, aunque no sangremos, seguir yendo a estas visitas para controlar y justamente prevenir que vuelva a ocurrir. Y si tenemos también predisposición en la familia, pues hay muchos pacientes que nos dicen, bueno, pues mi hija adolescente pues tiene el sangrado, puede haber una predisposición y animamos también a que bueno, vengan a una revisión simplemente por descartar que no haya algo más importante. La última pregunta me gustaría lanzarosla a las dos y es ¿qué mensaje le daríais a aquellas personas que han normalizado el sangrado en las encías, ¿no? Aquellos que no le dan importancia a todo esto de lo que hemos estado hablando, que argumentos habéis dado unos cuantos. Pero ¿cuál sería vuestro mensaje en cada caso? Paula, María. Por un lado, si te sangran las encías es una alarma, pues como tú has dicho bien, ¿no? Como el coche, es una alarma que se enciende roja que nos está diciendo que algo está ocurriendo y tenemos que acudir al profesional.
Paula. Yo diría, completaría esto diciendo que afortunadamente también esta señal de alarma nos puede estar hablando de un proceso que en principio es reversible y que por tanto estamos a tiempo de volver sin un gran esfuerzo, sin un gran desembolso tampoco económico, de volver a una situación de salud y de estabilidad. Y que incluso si ya hubiéramos llegado al punto de periodontitis, de enfermedad irreversible, es irreversible en este caso no significa intratable, sí, se puede tratar, se puede frenar, se puede convivir en salud con un proceso tratado de periodontitis, pero que tenemos una herramienta o un indicador de que estamos en el momento justo para tener lo que hacer. Está todo en nuestra mano. La prevención está en nuestro tejado. Está claro que no debemos de llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pues María Paula, no sé si nos hemos dejado alguna cosita o si queréis añadir alguna cosa que se haya podido quedar en el tintero y que yo no haya preguntado, que todo es muy posible. Nada, higiene y consultas a los dentistas. Dejarse asesorar. Es el mejor consejo. Sí. Pues con eso nos quedamos porque ya saben que la salud empieza por la boca. María, Paula, siempre un placer estar con vosotras un ratito para hablar de salud bucodental. Os mando un beso muy fuerte y os agradezco vuestro tiempo. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Bueno, yo me despido agradeciéndoles nuevamente a María y a Paula que hayan estado con nosotros. Les invito a que permanezcan atentos a los programas de Cuida tus Encías. Volveremos en un par de semanitas con nuevos temas. Tenemos toda una programación para este año 2025 muy interesante para que no pierdan detalle y para que recuerden eso que le estábamos comentando, que la salud en general empieza siempre por nuestra boca. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.